Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Carlos Mazón Sánchez y el día de hoy voy a presentar una videoponencia que forma parte del segundo Congreso Internacional de Formación en la Práctica en la Psicología. El trabajo que presento el día de hoy forma parte de una experiencia práctica que realizamos junto con mis alumnos de sexto semestre de la materia de dinámica de grupos de la licenciatura en Psicología. El trabajo lleva como título Intervención para promover la convivencia escolar en un grupo de primaria. Formamos todos parte de la Universidad Justo Sierra. Antes que nada, hablemos algo sobre el acoso escolar. El acoso escolar es un tipo de violencia que ejercen los compañeros dentro del centro escolar y que normalmente le ejercen hacia otros niños y niñas que pertenecen al mismo nivel escolar. Incluyen diversas conductas negativas como agresiones físicas, maltrato psicológico, ofensas verbales, actos de exclusión y de humillación, entre otras prácticas como por ejemplo el uso de internet, de celulares, de memes, de stickers para violentar a los otros compañeros. Para hablar de acoso escolar, tenemos que referirnos a algunos autores clásicos como Dan Olgius, el cual da 3 características importantes para definir al acoso escolar. Entre ellas, que se trata de un tipo de violencia que es intencional, es decir, que los niños que ejercen la violencia tienen la intención de causarle un daño a los otros compañeros. También involucra una simetría de poder, es decir, aquellos que ejercen o aquellas que ejercen suelen tener algo que los caracteriza como con un mayor poder sobre los que reciben la violencia. A veces es la talla, es el poder físico, es la fuerza, pero a veces también es la inteligencia o las redes sociales. Alguien que es más popular o que tiene más amigos o tiene la capacidad de organizar a todos los demás para que no le hablen a determinada persona, pues tienen una mayor posibilidad de violentar al otro. También es reiterado en el tiempo. Muchas veces no nos enteramos de los casos de bullying hasta que ya pasaron meses o años y ya el daño ha sido muy complicado para el niño o niña que está recibiendo la violencia. Hablemos de algunas estadísticas del fenómeno. Algunos autores señalan que se trata de una epidemia silenciosa. Si bien de repente hay casos que salen a la opinión pública y en ese momento se hacen esfuerzos para mitigar el acoso escolar o promover la convivencia, muchas veces cuando pasa el reflector suele volver a caer en el olvido. Algunos datos señalan que hasta 7 de cada 10 niños reciben violencia en las escuelas de este país, de México. En 2012, el Índice Global de la Paz ubicaba a México en el lugar 135 de 158 países. En 2024, la organización Bullying Sin Fronteras ubicó a México en el primer lugar a nivel mundial con 270,000 casos confirmados. Bueno, las causas de este fenómeno suelen ser diversas, pero casi siempre asumimos que la presencia de violencia en el entorno escolar, la presencia de violencia en el hogar, van a ser detonantes para que los niños lleguen a la escuela a violentar a otros. Sin embargo, también la falta de atención en el entorno escolar, a veces cuando las autoridades o los maestros no tienen la capacitación adecuada o no tienen el interés deseado para hacer algo para mejorar las condiciones, pues va a ser más fácil que el bullying se presente. También hay ciertas variables individuales y ecológicas. Dentro del lado de las variables individuales, cuando los niños tienen ciertas dificultades de impulsividad, poco manejo de ciertas emociones, o cuando tienen alguna circunstancia como algún trastorno de conducta, puede ser más probable que estén involucrados en situaciones de acoso escolar. Sin embargo, también otro factor muy importante tiene que ver con el poco fomento a la convivencia. En ese trabajo y muchos otros, vamos a asumir que la convivencia escolar debería de ser el eje rector para hacer una intervención más precisa dentro de la escuela. A veces hacemos programas para castigar o para mitigar el bullying, pero lo que deberíamos de trabajar todos como sociedad, como autoridades y como profesionistas es crear programas que promuevan la convivencia escolar desde los primeros años. Si los niños cuentan con buenas habilidades sociales, si fomentamos que existan lazos de solidaridad, de convivencia, de fraternidad entre los niños, va a ser mucho menos probable que la situación de violencia ocurra dentro del salón de clases. Es más probable que violentes a alguien que no conoces a que violentes a alguien con el que tienes un cierto vínculo de amistad. El objetivo del presente trabajo fue documentar una intervención psicoeducativa dirigida a mejorar la convivencia escolar y disminuir el acoso en un grupo de sexto de primaria ubicado en una escuela al norte de la Ciudad de México. El grupo estuvo conformado por 25 niños y niñas, de los cuales 16 eran niñas y 9 niños,
con un rango de edad de entre 11 y 13 años y una media de 11.4. Se utilizó un cuestionario llamado el Cuestionario de Conductas Agresivas de Mazón y Estrada de 2013 y el programa de intervención involucró 3 sesiones grupales, las cuales se realizaron semanalmente durante 1 hora en el salón de clases de los niños. También hay que decir que para llevar a cabo esta intervención se contó con la autorización de las autoridades de la escuela y también de los padres de familia, los cuales con anterioridad habían firmado un consentimiento informado y donde se les informaba que se iban a hacer diferentes actividades de tipo psicoemocional con la población de la escuela. En la primera sesión se realizaron acciones de psicoeducación en torno al acoso escolar y la convivencia, y además de aplicar el cuestionario diagnóstico. Después se dedicó tiempo a hacer la dinámica del círculo mágico, la cual explicamos a continuación, y en la tercera sesión se llevaron a cabo algunas actividades de educación socioemocional. El círculo mágico es una técnica creada por un autor llamado Ubaldo Palomares, la cual consiste en fomentar el reconocimiento y el conocimiento de las personas que forman parte de un grupo, y a cada equipo se les daba una de estas tarjetitas. Ellos tenían en equipo que contestar cada uno las preguntas y compartir con el resto de compañeros pues qué era lo que querían contestar, cuál fue o fue tu juguete favorito, cuál ha sido el mejor recuerdo que tienes de cierta Navidad, cuál fue la peor travesura que has hecho hasta el momento, etcétera, etcétera. Finalmente, la dinámica es fomentar la plática y la convivencia entre los compañeros. Como les digo, lo más importante es ir construyendo convivencia escolar a partir de este tipo de ejercicios. Es una actividad muy sencilla. Algunas escuelas y algunos grupos lo llevan de forma seguida, de forma recurrente en la escuela. Sin embargo, bueno, pues aquí simplemente escogimos algunas ciertas preguntas y ellos tenían que participar con ellas. En escuelas y en grupos donde la dinámica se hace con frecuencia, en algún momento se fomenta que también los niños propongan sus propias preguntas. En esta actividad, después ellos tenían que contestar estas preguntas, sobre todo dirigidas a identificar qué cosas tenían en común con los niños con los que les había tocado participar. También hay que decir que en esta actividad se les pedía a los niños participar con niños con los que no tuvieran tantas confianza, ¿no? En la tercera sesión llevamos a cabo algunas actividades de educación socioemocional, entre las cuales me gustaría destacar esta. En esta hojita se le daba a cada uno de los niños esta especie de silueta, la cual estaba rodeada de diferentes personajes de una película famosa de Pixar, las cuales cada personaje representa una emoción. Un par de semanas antes de esta sesión se había estrenado la segunda parte, donde en la película se añaden emociones cada vez más complejas para la protagonista, entre las que destacan envidia, ansiedad, aburrimiento y vergüenza. Es muy interesante cómo esta actividad ha fomentado que los niños reconozcan más emociones dentro de sus personas, y que curiosamente habíamos pensado que a lo mejor las más positivas, las más frecuentes iban a ser emociones como la alegría. Nos dimos cuenta que emociones como la envidia, como la ansiedad, como el aburrimiento, estaban muy presentes en la actividad cuando los niños lo hicieron. Bueno, pasemos a los resultados. El cuestionario de conductas agresivas se aplicó en la tercera sesión, ya cuando el taller estaba por concluir. Al hacer el análisis total, vemos una disminución significativa en 2 de las conductas que se evaluaron, que era la de empujones y la de apodos. Esto nos dice que, bueno, al menos en 2 de las conductas que se evaluaron, pues se mostró una disminución significativa. Sin embargo, en otra conducta, como la de esconder cosas, que está aquí indicada con esta flechita rosa, pues vemos un aumento. También hay que decir que es un grupo y una escuela donde ya había habido antes ciertas intervenciones sobre el acoso escolar, debido a que habían tenido en el pasado ciertos casos de maltrato escolar, de acoso escolar. La escuela ha estado buscando diferentes talleres, diferentes actividades, diferentes pláticas para los estudiantes, y muchos de ellos tenían el conocimiento pues muy cercano, ¿no? Manejaban con mucha facilidad los conceptos de violencia, tipos de violencia, lo que se refleja que en este cuestionario pues podemos ver ciertos niveles relativamente bajos.
En una escala de 1 a 5, pues la mayoría están ubicados entre 1.4 y 2.2. Solo en algunas conductas sobrepasa el nivel 3, ¿no? Que es la media teórica de este cuestionario. Bueno, para concluir, hay que decir que este tipo de ejercicios permite darnos cuenta de la realidad social a la que se enfrentan muchas de las infancias en México. Si bien la intervención estaba dirigida a trabajar temas de acoso escolar y de violencia escolar, muchos de los niños relataban experiencias de maltrato infantil que recibían de parte de su familia y de parte de sus padres o de sus cuidadores. En ocasiones, algunos relataban situaciones muy graves de violencia que les tocaba vivir en sus propios hogares. Ese trabajo forma parte de diversos trabajos que se van a enviar al segundo congreso, y también sería muy interesante, si han llegado hasta este punto, que buscaran las otras intervenciones de mis alumnos. Algunos de ellos ahondan más en estas circunstancias. Hay que decir que también se trató de un taller relativamente muy breve, 3 sesiones no son nada. Y bueno, sin embargo, eso sí se ve o se empieza a ver una pequeña disminución. Creo que esto nos ayuda a ver que pequeños esfuerzos como esto pueden provocar grandes cambios en la dinámica de la convivencia escolar. Como decía antes, la convivencia escolar debería de ser un tema puntual de toda la educación en este país. Si trabajáramos estos temas desde que los niños están en el preescolar, en la primaria, seguramente no tendríamos tantos problemas de violencia cuando las personas llegan a la adultez. También es una oportunidad enorme para los estudiantes universitarios de poder entrar en contacto con la realidad nacional y con la sociedad con la que van a estar trabajando en el futuro. Creo que el salir de las aulas y estar en contacto con problemáticas reales es la mejor formación que los estudiantes pueden llegar a tener dentro de esta circunstancia. Sin embargo, también hay que decir que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, se quedó el compromiso con la escuela de regresar en un futuro para trabajar otros temas de violencia y a lo mejor ahondar la intervención hacia trabajar con la comunidad de profesores, trabajar con la comunidad de padres de familia. También hay que decir que el grupo en el que trabajamos, este grupo de sexto, el profesor se mostró siempre muy atento y muy interesado por las actividades. Incluso él desde antes ya ha estado trabajando en temas de trabajo en equipo, de respeto, etc. Una de las actividades que hicieron, por ejemplo, fue hacer una revista en la cual cada uno de los niños escribió un artículo y bueno, incluso ya la habían mandado a imprimir. O sea, es de alguna forma, podemos ver el interés y la preocupación de algunos docentes para trabajar con estas problemáticas. Bueno, finalmente me gustaría mostrar mis referencias, las cuales se pueden ver por aquí. Y muchas gracias por su atención, gracias por llegar hasta este punto. Aquí muestro algunas de las fotos del trabajo en campo y bueno, también de algunos de mis alumnos, los cuales trabajaron con otros grupos de la misma comunidad. También hay que decir que justamente este esfuerzo, este contacto de las universidades con la comunidad, pues puede apoyar de muchas formas, permite a los estudiantes tener áreas de práctica y trabajar ciertas problemáticas sociales. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llega esta video.